Bueno, vamos a continuar. Les presento, aquí está el aula virtual con todos los contenidos que necesitan para poder ir organizándose ustedes hacia el segundo parcial. Ese segundo parcial tiene dos momentos. Uno es ingresar un formulario y completar un examen de múltiple respuesta, consignar verdadero o falso, la opción o las opciones que correspondan, de acuerdo a las consignas que les proponga. Y luego, una vez que eso finalizó, empieza la otra fase, que es un momento de oralidad, donde tendrán que exponer y defender ustedes cómo completaron y por qué la tabla Excel está en el módulo 3. Recuerden que ustedes van a tener que elegir entre 12 o 13 contratos, compararlos conforme a los criterios y a los parámetros que fueron dados en la consigna. Bueno, esto lo cuento así muy rápidamente porque ya lo estuvimos trabajando en la clase anterior. Hoy, 30 de octubre, bueno, continuamos. Ya saben, este ha sido y todavía está en curso el viaje que les propuse. Todo el recorrido, inicio, desarrollo y conclusión. Si quieren verlo de otra forma, como que están dentro de un micro y bueno, están sacándole foto a cada momento de ese paisaje. En la medida que está en movimiento, se está trasladando de una punta a la otra y están cumpliendo todo un trayecto que abarca el cuatrimestre. Por eso están los contenidos expuestos aquí en el aula virtual de esa forma. Introducción, continuamos viaje y ahora estamos redondeando, cerrando, vamos concluyendo. En algún momento estamos llegando a la terminal y ahí concluye. Pueden ir y venir con los contenidos. Están todos habilitados. Las videoclases, desde la primera hasta la última. De forma que tampoco lo vean compartimentado, esto es módulo 1, eso es módulo 2, módulo 3, no, la idea sería que lo integren todo. Y ir y venir es parte del ejercicio que les propuse a lo largo de todo el cuatrimestre. Hoy vamos a trabajar con este texto. Es un fallo judicial. Buscando algo relacionado con el transporte. Y encontré este que me pareció interesante y ahora les voy a decir por qué. Bueno, está titulado Transporte de carga, el operador logístico responde por la pérdida de la mercadería, ya que es un contrato atípico, regido por la voluntad de las partes, por el que asumió proveer un servicio integral, incluido la contratación del seguro. Esta publicación fue en el año 2021. Bueno, ubíquense en una línea de tiempo. Si esta publicación fue antes o después a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Después. Muy bien. Perfecto.
Muy bien. ¿Y por qué es importante saber eso, este dato? Porque es muy importante. Porque es importante ubicarnos en esa línea de tiempo. Porque después de la reforma hicimos hincapié en lo que es la relación de consumo. Para saber cuáles son las normas vigentes en ese momento y comprender lo que quiere decir este fallo judicial o el autor, ¿no?, de esa publicación. En este caso es un fallo judicial, pero si fuera un autor y este fuera un artículo de doctrina, bueno, entonces se ubican contextualmente y pueden comprender lo que quiere decir conforme las normas que estaban vigentes en ese momento. En este caso, es un fallo judicial que está caratulado Industria Metalúrgica Sudamericana, INSA, contra Overseas Argentina S.A. sobre ordinario. El tribunal es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F. El fallo es del año 2021, 2 de agosto de 2021. Lo que viene a continuación es el sumario, es lo destacado de este fallo judicial. Encabeza este párrafo. Las normas regulatorias del contrato de transporte deben aplicarse para juzgar la responsabilidad por la pérdida de la mercadería, si la única tarea requerida por el actor fue el transporte internacional, mientras que las demás obligaciones asumidas por el demandado en el contrato de operación logística pueden estimarse como una mera prestación accesoria del objeto principal. El constante cambio en las tecnologías y las exigencias del comercio sobre celeridad, seguridad y eficiencia traen consigo una necesidad de adaptación de las prácticas comerciales y derivan en la creación de estructuras empresariales que cumplen con tareas cada vez más específicas. Tales cambios han impactado también en la clásica figura del transportista y han hecho surgir nuevos sujetos llamados operadores, agentes de carga, simplificación de trámites y mayor rapidez en la circulación de mercaderías o aprovisionamiento de materias primas, con la directa consecuencia de abaratar costos de producción. Confieren sustento al interés económico de quienes requieren la prestación de esta clase de servicios. El operador logístico, a diferencia del transportista, es una empresa especializada en la prestación de una amplia variedad de servicios logísticos que pueden incluir, entre otros, el almacenamiento, distribución, planificación, todo ello a cambio de un precio que será determinado según la complejidad de las tareas asumidas. Esta figura exorbita ampliamente la figura del simple transportista o distribuidor, según el caso, para ejecutar una disciplina omnicomprensiva denominada operación logística. La especificidad del objeto de este contrato es la nota distintiva, ya que la multiplicidad de prestaciones de carácter logístico y modalidades de este contrato es lo que en definitiva le otorga una identidad propia e irrepetible. No se trata de una acumulación de prestaciones separadas entre sí, sino de un contrato distinto a todos los demás conocidos actualmente, donde las mismas se encuentran íntimamente conectadas, proveyendo un servicio integral por parte de un experto en la materia como es el operador logístico. Ahora bien, y esto me parece sumamente importante para destacar, por eso seleccioné
esta publicación. Los prestadores logísticos no encuentran abrigo en ninguna figura específica de nuestra legislación. Se trata de un contrato innominado, atípico, que en ese carácter se encuentra regido por la voluntad de las partes y las demás normas generales de los contratos, los usos y costumbres y las normas que rigen a los contratos afines y compatibles. ¿En qué otras temáticas desarrolladas hasta el momento en esta cursada trabajamos con contratos atípicos, innominados, y que, bueno, ante esa falta, como dice ahí, encuentra abrigo en la voluntad de las partes y en normas generales de contratos afines, compatibles, por vía de la analogía, y donde podemos echar mano también a los usos y costumbres y al giro comercial propio de la empresa. Regresamos al aula virtual, porque hemos trabajado con situaciones semejantes en el módulo 3, donde, bueno, había que echar mano a esto de la analogía, buscar qué contratos se parecían ante la falta de regulación específica. Primero, aquí, en este archivo de suministro, encontrarán dos publicaciones. Una de Gabriel Stiglitz del año 1989, Concepto y función del contrato de suministro, que fue rescatado, recuperado por Saig, y ustedes mismos lo pueden encontrar en internet, que abordaba el contrato de suministro antes de la entrada en vigencia, por supuesto, del Código Civil y Comercial. En un contexto donde el régimen jurídico vigente en aquel momento no contemplaba el contrato de suministro. Hoy sí está contemplado y tiene una previsión normativa en el Código Civil y Comercial, está trabajado como un contrato autónomo. Por eso la segunda publicación es la de Gerbaudo, el año 2016, el contrato de suministro en el Código Civil y Comercial de la Nación. En esta primera publicación, Stiglitz, en el año 1989, ante la falta de una normativa específica que regulara el contrato de suministro, nos decía que forma parte de la vida diaria, que bueno, que existe, aunque no esté regulado, lo caracteriza porque dice cómo es la dinámica, cómo es que se desarrolla este contrato, quiénes son las partes que intervienen en este contrato, que es muy importante a nivel comercial, pero que no tiene una regulación legal específica. Y entonces lo compara con contratos que sí estaban vigentes en aquel momento, y por vía de analogía poder aplicar aquellas normativas para poder resolver cuestiones que tienen que ver con responsabilidades. Hoy, con este Código Civil y Comercial, tenemos una regulación, caracterizamos también el contrato de suministro. Bueno, muy bien. Hoy es un contrato típico y tiene una regulación como un contrato autónomo. Con la responsabilidad del garagista sucedía igual. Teníamos que echar mano a la analogía para poder encuadrar las obligaciones del garagista. Y después hice otras comparaciones por analogía. Bueno, el contrato de garage se asemeja bastante a la locación de cosas o al contrato de servicio.
o qué otras situaciones se asemejan a, eso también fue trabajado con contratos bancarios en relación al contrato de depósito. Les decía, bueno, primero estudien el contrato de depósito para luego comprender algunos contratos bancarios. Y en esta presentación que acompaña a las clases, lo muestra también. Hay distintas clases de depósito. Está el depósito legal o forzoso y está el depósito voluntario. Y dentro del depósito voluntario, donde se elige a la persona del depositario, subclasificamos distinguiendo entre el depósito regular e irregular. Y luego vienen las comparaciones, porque hay contratos bancarios que se asemejan más a un depósito regular o a un depósito irregular. Bueno, lo mismo con esta presentación. Esta publicación la voy a compartir con ustedes. Justamente porque coincide con temas que han sido trabajados a lo largo de la cursada, de comparaciones entre contratos, la aplicación de la analogía, las fuentes. Fíjense que ante la falta de una regulación específica, se recurre a otras, como la voluntad de las partes, normas generales de contratos que sí están regulados, los usos y costumbres. Les sumo esto del giro comercial de la empresa y sí, efectivamente, las normas que rigen a los contratos afines y compatibles. Esto que está resaltado ahí es la analogía. La tipicidad contractual puede consistir en una creación más o menos original de una nueva figura, o bien, como es frecuente en la práctica empresarial, derivar de la combinación de elementos típicos de otros contratos regulados legalmente o no. De esta manera, el aspecto más arduo reside en distinguir el tipo de responsabilidad aplicable, que solo puede ser identificada en el caso concreto en virtud de las obligaciones comprometidas y las tareas efectivamente desarrolladas. Ello impone el análisis de las circunstancias que enmarcaron la negociación. Hasta aquí. Les pregunto a ustedes, ¿esto es un contrato de consumo? Yo entiendo que sí, es un contrato de consumo, es un operador logístico, prestador logístico. A ver, regresamos al... Sí, a ver. Yo creo que también podría ser paritario porque habla sobre la voluntad de las partes. Ajá. Y en el contrato de consumo, que por naturaleza es de adhesión también.
Entonces habría que remitirse al nudo de la cuestión. Los contratos de adhesión, ¿cómo juega la voluntad de las partes? ¿Con la adhesión o no? ¿No? Bueno. O sea que uno dice que sí, el otro dice que no. ¿Alguien más quiere aportar algo? No, profe. No. Bueno, vamos al principio. Aquí, en este párrafo, nos dice, nos está anticipando, porque yo en este momento les estoy leyendo el sumario del fallo, ¿no? Entonces, a ver, recordemos un poco, el título dice, transporte de carga, el operador logístico responde por la pérdida de la mercadería, ya que es un contrato atípico regido por la voluntad de las partes, por el que asumió proveer un servicio integral, incluido la contratación del seguro. Aquí el primer paratexto, el título. Tenemos la fecha, tenemos la foto, otros datos. Nos está anticipando que este es un fallo judicial, está la carátula, el tribunal, la fecha de este fallo judicial, viene el sumario, nos está anticipando el contenido, lo que se trabajó en este fallo judicial. Nos da un contexto, bueno, está trabajando, está analizando el tema de transporte de cargas en un mundo de constante cambio en las tecnologías y exigencias del comercio sobre la celeridad, seguridad y eficiencia, una necesidad de adaptación de las prácticas comerciales que derivan en la creación de estructuras empresariales que cumplen tareas cada vez más específicas. Y a continuación, caracteriza este contrato porque, a ver, yo les enseño clasificaciones de contratos, es una forma de caracterizar. También pueden recurrir a las obligaciones de las partes, otra forma de estudiar los contratos. Aquí tenemos un contrato innominado, atípico, no regulado. Bueno, entonces hay que conocer cómo es la dinámica, la diaria de este contrato cuando esto se presenta. Entonces, el operador logístico, a diferencia del transportista, es una empresa especializada en la prestación de una amplia variedad de servicios logísticos, que pueden incluir, entre otros, almacenamiento, distribución, transporte, planificación. Todo ello a cambio de un precio que será determinado según la complejidad de las tareas asumidas. Esta figura exorbita ampliamente la figura del simple transportista o distribuidor, según el caso, para ejecutar una disciplina omnicomprensiva denominada operación logística. Pues bien, la pregunta fue, ¿este es un contrato de consumo? ¿Cómo pueden ustedes responder o qué herramientas tienen ustedes para poder dar respuesta a este tipo de interrogante que se presentó? ¿A dónde hay que recurrir? ¿A dónde ustedes se tienen que remitir para poder responder por sí o por no y con un fundamento? Si esto es o no un contrato de consumo. Sí. Puede ser que sea una multiplicidad de contratos porque abarca varias ramas. Ahora, bueno, a ver. Fíjate que hice una segunda pregunta, que es, ¿cuáles son las fuentes? Es decir, ¿a dónde tengo que remitirme? ¿Qué herramientas tienen ustedes para responder por sí o por no con un fundamento si esto es o no un contrato de consumo? Digo esto porque
sino es sí, no, y algún fundamento descolgado por ahí, no. Entonces, para organizarnos, para que ustedes tengan estas herramientas a mano, ordenadas, ¿cuáles serían las fuentes? ¿A dónde tienen que recurrir para responder aquí o en cualquier otro momento si una situación es o no de consumo? ¿A dónde busco? ¿A dónde voy? En el Código Civil y Comercial. Muy bien. Perfecto. Buscamos el Código Civil y Comercial. En la página de Infolet encontramos aquí el código. Bueno, ¿a dónde voy? Acá está el índice. A contratos. A contratos. Bueno, no es el libro cuarto, el libro quinto tampoco, el libro sexto, ¿dónde voy? A ver, título preliminar, no es, ¿no? No, no es. El libro tercero, profe. Ah, el libro tercero, muy bien. Título Y cuarto. título cuarto, contratos en particular, dice ahí. Acá hay 5 títulos. El tercero, perdón. Ah, libro tercero. Bueno, voy al índice. Encontré contratos de consumo, está linkeado, me remite automáticamente al artículo 1092, relación de consumo-consumidor. La relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social. ¿Quién no es consumidor final? Una persona jurídica. Una empresa, digamos. Una empresa no es un consumidor final. No sé. La persona por lo general es el consumidor final, pero si es una empresa, no sé, ejemplo, la facturación es te pide una factura A. Discúlpame, estás imaginando. Bueno, Estás echando mano a algo que es en función a cosas como las has visto. Que por ahí en otra situación estaría bien, pero acá te estoy leyendo el artículo 1092 del Código Civil y Comercial que dice otra cosa. bueno. Eventualmente una persona jurídica podría ser un consumidor final. Fíjate que dice ahí, se considera consumidor a la persona humana o jurídica. Pero hay situaciones que no son consumo. Si compro para revender o para volverlo a la producción de otros bienes y servicios, no soy consumidor final. No se aplica la ley 24240 ni este título, capítulo y otros artículos relacionados a consumo, ni esa situación sería de tutela protegida o beneficiada por principios de derecho del consumidor. Entonces, de esta situación que está resaltada acá,
El operador logístico, a diferencia del transportista, es una empresa especializada en la prestación de una amplia variedad de servicios logísticos que puede incluir, entre otros, almacenamiento, distribución, transporte, planificación. Todo ello a cambio de un precio que será determinado según la complejidad de las tareas asumidas. Esta figura exorbita ampliamente la figura del simple transportista o distribuidor, según el caso, para ejecutar una disciplina omnicomprensiva denominada operación logística. Antes de avanzar sobre si esto es o no contrato de consumo, continuamos en esta búsqueda de herramientas, fuentes, materiales que nos sirven para dar la respuesta, para dar con un fundamento. Ustedes me citan el Código Civil y Comercial, buscamos, encontramos el artículo 1092. ¿Qué otras fuentes rigen, se aplican en derechos del consumidor? La 24240. Muy bien, vamos a ir a la ley 24240. Ley 24240, línea histórica, me remonta al año 1993, justo un año antes de la reforma constitucional. En el año 94 se reforma la Constitución, se incorpora el título Nuevos Derechos y Garantías. Dentro de ese segundo título está el artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional. Se incorporan tratados que tienen jerarquía constitucional. Es el año en que se reglamenta la ley 24240 y posteriormente, en una línea de tiempo, podemos identificar reformas a la ley 24240. Entre esas reformas está la ampliación del concepto de consumidor. Está el concepto de consumidor clásico, que sería el consumidor directo. Después está el consumidor indirecto. Y está la figura bystander o tercero expuesto a una relación de consumo. El artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor nos dice: la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. En un claro ejemplo, lo más sencillo que les puedo ofrecer hoy es, bueno, el cable. En la factura aparece mi mamá, es la titular del servicio. Entonces, cuando voy a llamar para hacer un reclamo, me preguntan el documento de mi mamá. Bien. Ahora, yo estoy utilizando el cable, también internet, llamo, hago el reclamo, conecte el equipo, espere que se cargue, coordinemos el día y hora que venga el técnico. ¿Yo quién soy? El consumidor indirecto, es decir, no aparezco como titular del servicio en la factura, pero hago uso de ese servicio dentro del grupo familiar. Y
El tercero expuesto a una relación de consumo es, bueno, somos todos. De hecho, el Código Civil y Comercial circunscribe la figura del tercero expuesto o bystander al artículo 1096, cuando está trabajando el tema de prácticas abusivas. Y entonces el ejemplo sería un cartel publicitario en la esquina. Y bueno, hay un número indeterminado de personas que pasaron por esa esquina y eventualmente son conducidos al negocio, comercio, por una oferta no vigente, caduca, que no señala la cantidad en stock de ese producto para cumplir con la oferta, o simplemente falsa, induce error. Y a continuación, tanto en la Ley 24.240 como en el Código Civil y Comercial, hay mayores referencias y precisiones a quién es proveedor y quién es consumidor final. Esta es una relación jurídica especial que se da ante un proveedor de bienes y servicios y un consumidor o usuario final. Y el artículo 2 de la Ley 24.240 dice quiénes no son o no están comprometidos en esta ley. Los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula, otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello. Las relaciones de consumo se rigen por la Ley 24.240 que encabeza el sistema, la ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado por otras normativas más específicas. Y hay distintas situaciones. El transporte aéreo y también la actividad del seguro, porque está la ley de seguro y bueno, toda esta normativa. Bueno. En este fallo judicial se dijo que los prestadores logísticos no encuentran abrigo en ninguna figura específica de nuestra legislación. Se trata de un contrato innominado atípico que en ese carácter se encuentra regido por la voluntad de las partes, las demás normas generales de los contratos, los usos y costumbres y las normas que rigen a los contratos afines y compatibles. Bueno, empezamos con la lectura del fallo judicial. En Buenos Aires, a los 2 días del mes de agosto de 2021, reunidos los jueces, traídos para conocer los autos, aquí está la carátula, se deja constancia que las referencias de las fechas de las actuaciones, las fojas, bueno, etc. Antecedentes.
La actora, bueno, promovió la demanda, presentó la demanda por daños y perjuicios contra esta otra, que es la demandada, por la suma de con intereses y costos. Afirmó que su reclamo se fundaba en la deficiente prestación del servicio de logística y contratación de seguro que llevaron a la pérdida de mercadería y el rechazo del siniestro por la aseguradora. Explicó que era una empresa dedicada a la fabricación de conductores eléctricos y alambres esmaltados de cobre con planta en Merlo, provincia de Buenos Aires. Relató que el 11 de mayo del 2015 compró 8 embalajes de alambrón de cobre libre de oxígeno a su proveedor radicado en Chile, Cobre y Aleaciones Escocia Sociedad Anónima, con un peso total valuados en, y una nota de crédito de exportación electrónica. Aclaró que la nota de crédito respondía a un saldo a favor previo por otras operaciones comerciales. Indicó que la mercadería fue abonada mediante 2 SWIFT de giro internacional con constancias emitidas por el banco tal. Adujo que en virtud de dicha operación requirió los servicios de logística de la accionada, de la demandada, una empresa dedicada a la logística, al almacenamiento y transporte internacional como parte del grupo económico que contaba con una red de agentes a nivel global. Detalló la totalidad de las obligaciones asumidas, entre las cuales destacó el transporte terrestre de las mercaderías en camión, el contrato de un seguro por eventuales riesgos y la entrega de los insumos. Indicó quienes intervinieron en la formalización del contrato electrónico y explicó que, a fin de cumplir con sus deberes, la empresa subcontrató a la firma tal, quien también subcontrató a un proveedor chileno tal. Contó que, tras acreditarse el pago, esta operadora logística gestionó la carga del cobre para el 11 de junio del 2015, emitió y confeccionó la carta de porte internacional, comunicó al chofer y camión designados para el transporte y coordinó los trámites para la liberación de la mercadería en la aduana chilena Los Andes. Asimismo, aseguró el cargamento a través de esta otra con una cobertura a todo riesgo formalizada en la póliza tal. Dijo que el día 11 de junio de 2015 se procedió entonces a la carga del camión patente y que el día siguiente se coordinaron los trámites ante la aduana. A continuación narró que el día 15 de ese mes y año recibió un correo electrónico comunicando que el día 13 el camión que transportaba la mercadería tras pasar por la aduana había desbarrancado y caído a un precipicio de 200 metros mientras circulaba por la ruta tal. Indicó que como consecuencia de lo ocurrido, la operadora logística procedió a realizar los trámites y denuncias frente a la aseguradora, oportunidad en que remitió copia del certificado de cobertura a su parte, al mismo tiempo que inició las tareas de rescate de la mercadería mediante la contratación de la firma de salvateadores, investigación que concluyó el 17 de junio del 2015 con el hallazgo de un único rollo de alambrón en estado incierto. Afirmó que como consecuencia del evento y ante el total desconocimiento de los particulares, remitió correos electrónicos y cartas documento intimando el recupero de la mercadería o la gestión para el cobro del seguro contratado. Informó que luego de un mes, el 13 de julio, recibió una misiva notificando el rechazo del siniestro denunciado. Enumeró argumentos expuestos por la compañía, que la mercadería no se encontraba en el camión al momento del desbarrancamiento, según una pericia mecánica, que no había prueba, etc. Respondió a los argumentos de la aseguradora y manifestó desconocer los hechos, bueno, una serie de cuestiones.
Entonces, como verán, hace un relato pormenorizado de los hechos sobre los que va a dictar sentencia. Son hechos que fueron ventilados por las partes. Cada una llevó sus pruebas y finalmente llega el momento de la definición. Continúa. Cada quien defendió su postura. La sentencia de grado, es decir, la sentencia de primera instancia. Y subrayo esto porque el fallo judicial que comparto con ustedes es de sala, es decir, en segunda instancia. O sea que estos apelaron y llegaron a la sala. Y apelaron porque hay disconformidades de lo que dijo el juez de grado. El magistrado de primera instancia de grado emitió su pronunciamiento el día 9 de julio del 2020, haciendo lugar parcialmente a la demanda. Ese juez de primera instancia consideró que incontrovertidos la contratación del servicio logístico de la demandada y el acaecimiento del siniestro, restaba dilucidar algunas cuestiones. Bueno, la naturaleza de las obligaciones asumidas por el operador logístico, la responsabilidad de aquella en el siniestro y si correspondió rechazar o no el siniestro denunciado. ¿Qué dijo el juez de primera instancia? Bueno, sobre el primero de los puntos estimó que la obligación del transportista consistía en una obligación de resultado que hacía presumir su culpa por el mero incumplimiento y solo permitía al sujeto eximir su responsabilidad ante caso fortuito o fuerza mayor. Tuvo en cuenta correos electrónicos acompañados por la actora aplicando la presunción de este artículo como consecuencia de la negativa de la demandada. Juzgó, estimó, evaluó que del intercambio de mails se desprendía en forma clara que el servicio comprometido excedió la mera intermediación y que el operador logístico se involucró en toda la logística del transporte, hecho que coincidía con el objeto social de la empresa. La accionada cotizó, la accionada es quien promovió la demanda. Perdón, es quien fue demandada. Cotizó y cobró un único precio global por el servicio. Y jamás envió cotizaciones de diversas transportistas y o seguros para ser considerados. A continuación, también consideró los extractos de las páginas web de la demandada. La falta de claridad respecto de las circunstancias que rodearon el desbarrancamiento impedían descartar la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de custodia y el siniestro. Bueno, recuerden que la demanda fue admitida parcialmente, hay quejas, apelaron. Interpusieron recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia. Llegan a la sala. Bueno, aquí tenemos, en primer término, una de ellas criticó la limitación de la responsabilidad del operador logístico.
también apeló ese fallo de primera instancia porque rechazó la indemnización pretendida en el concepto de lucro cesante. Es decir, hay distintas razones por las cuales apelar. Incluso hasta el operador logístico apeló. En primer término, en un análisis de todos los agravios esbozados por los apelantes, no seguirá el método expositivo adoptado por ellas y no atenderé todos sus planteos recursivos, sino aquellos que estima esenciales, decisivos para dictar un fallo en este expediente. En este voto toma una parte del fallo de un juez de grado, resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, dice, bueno, para así decidir, el sentenciante consideró que la accionada había incumplido con la obligación de resulta. Finalmente extendió responsabilidad a esta otra. Contra dicha solución se alzaron todos estos que acabo de mencionar. Bueno, listo. El vínculo jurídico establecido entre las partes puede calificarse como un contrato de operación logística. El operador logístico, a diferencia del transportista, es una empresa especializada en la prestación de una amplia variedad de servicios logísticos. La especificidad del objeto es la nota distintiva del mismo, ya que en la multiplicidad de prestaciones de carácter logístico y modalidades de este contrato es lo que en definitiva le otorga una identidad propia e irrepetible. No se trata de una mera acumulación de prestaciones separadas, sino de un contrato distinto a todos los demás conocidos actualmente. El aspecto más trabajoso reside en distinguir el tipo de responsabilidad aplicable. Y esto se identifica en virtud de las obligaciones comprometidas y las tareas efectivamente desarrolladas. Pues bien, voy a resaltar esto y me detengo aquí. ¿Cómo se puede identificar, en este caso, las obligaciones comprometidas y las tareas efectivamente desarrolladas? Las obligaciones comprometidas serían a través del contrato que se haya firmado. Claro. Y el comportamiento de las partes. Y lo que puedan presentar de prueba de cómo fue la dinámica y el comportamiento de las partes durante la etapa de negociación precontractual, al momento de la firma del contrato y lo que se dio posteriormente. Entonces, a juicio del juez de segunda instancia, porque aquí dice, en ese marco, a mi juicio, se debe encarar el planteo de la demanda, quien sostiene que deben aplicarse al caso normas relativas al mandato. Normas relativas al mandato. Ese argumento no fue admitido por el juez de primera instancia, acuo, quien en consonancia con lo planteado por el actor decidió ampararlo en la figura del transportista contractual, en los términos del artículo 163 del Código Civil y Comercial.
aplicando al caso la teoría de la apariencia, algo que va a abordar más adelante. Pero me detengo aquí. Aquí hay una diferencia de criterio, porque el de segunda instancia va a remitirse a normas relativas al mandato, pero dice quien lo precedió, el ACU o el juez de primera instancia, se remitió a otras normativas relativa al transportista, a la figura del transportista. Son dos contratos diferentes, dos figuras distintas, dos responsabilidades diferentes, otras normativas. Una, las obligaciones del mandatario respecto de su mandante, y otras son las obligaciones de un transportista. Entonces, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué hay estas diferencias de criterio? Porque este contrato carece de regulación legal específica. Y hay que echar mano a la analogía, a la comparación entre contratos, a lo que más se acerca a, que se caracterice mejor, a lo que en la dinámica sucedió. La doctrina de la apariencia de derecho se refiere a la situación tal como de hecho se manifiesta a los terceros en un determinado momento. La situación creada por la apariencia resulta de circunstancias objetivas y tiene por efecto asimilar lo que aparece a lo que es. Naturalmente, la tutela de la confianza desaparece, no solamente en los casos, desarrolla sobre la teoría de la apariencia. La apariencia no puede predominar sobre la realidad. La teoría de la seguridad dinámica ha sido desarrollada por este autor, tomando como punto de partida que la norma jurídica, debe buscar la seguridad como una de las exigencias fundamentales de la vida social. La ley, cuando existe conflicto de intereses, debe inclinarse hacia la seguridad de aquel interés que sea más digno de ser protegido. La parte más vulnerable. Indudablemente, esa apariencia debe ir acompañada de la buena fe, que es primordial en esta clase de transacciones. Yo diría que es primordial en todo. Y la materia que forma su contenido se basa primordialmente sobre la autonomía de la voluntad, que impera en las obligaciones y en los contratos y se nutre de la savia del progreso y de la experiencia en las relaciones económicas de derecho privado. En la doctrina moderna y aún en ciertos preceptos legales se tutela la buena fe y la legítima expectativa de quien tiene motivo a creer en la apariencia. A ver, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir? Aquí hay metáfora, hay alusiones. Está aludiendo a cosas, a conceptos que yo, los expliqué. En función de esas explicaciones, ¿cómo me cuentan ustedes qué quiere decir acá?
tiene que ver con las relaciones, tipo, que sean justas y confiables. Bueno, la buena fe, sí, la confianza, lo que las partes entendieron o debieron entender, obrando con cuidado y previsión. ¿Qué entendieron? ¿Qué creían que estaban celebrando este contrato? ¿En qué consistía? ¿Qué pensaban? ¿Qué creían legítimamente que iba a ocurrir o que debía ocurrir si firmaban ese contrato? Que tenga validez, ¿no? ¿Cuál era qué pensaban del contrato que iban a firmar? ¿Qué expectativas sembraron con la celebración de este contrato? ¿Qué se suponía, según ellos, al momento de firmar el contrato, que iba a ocurrir? Que se iba a cumplir, tal cual lo estaban celebrando. Muy bien. Que lo iban a cumplir, que iba a salir todo bien y que le iban a dar que iba Bueno, esas expectativas, esa legítima creencia, esa buena fe de lo que se espera que un contrato debe ser o debería ser, según lo que pensaban al momento de firmar, genera un compromiso, que esa expectativa debe ser satisfecha. Eso forma parte de la autonomía de la voluntad, porque eso forma parte de la buena fe creencia, la buena fe lealtad. No me aparto de lo que firmé, porque el contrato es ley para las partes. En el tráfico comercial moderno y fundamentalmente en los contratos celebrados entre empresas, en innumerables ocasiones las soluciones encuentran su debido cauce a través de la aplicación de las teorías de la apariencia, privilegiando la buena fe de los terceros que celebran contratos, etc. Bueno, aquí remacha el concepto, ¿no? Toda la idea general. Y da respuesta a la pregunta que les trasladé a ustedes. ¿Aquí hay contrato de consumo? Sí, profe. Sí. ¿Alguien que diga no y el fundamento? Yo me quedé pensando, profe, cuando dijo lo de que podía llegar a ser un contrato de adhesión y cuando menciona que creían que tenían el seguro y en realidad no lo tenía, no pudieron negociar ese punto porque tuvieron que adherir a lo que decía el contrato. Entonces, por ese motivo, quizás dudo si es un contrato de adhesión. Bueno. Vamos a abrir el Word. Recurro a esta frase porque justo la resalté ahora.
me parece importante. Bueno, a ver. No se la puedo. Bueno. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno. El tráfico comercial moderno y fundamentalmente los contratos celebrados entre empresas. Bueno, si tomo esta frase así sola, quizás nos falta contextualizar algunas cuestiones, ¿no? Porque ustedes me podrían decir, bueno, habría que ver si estas empresas compran para revender o no, para volcar a la producción de otros bienes y servicios. Podría ser que faltara completar la idea general, a ver, para dar. Pero si yo inicio así, acá ya tengo un anticipo de que esto no es una relación consumeril. Pero continuemos porque quizás nos falta completar la idea general, nos estén faltando más elementos. Algo que leí recientemente. Sobre la autonomía de la voluntad que imperan las obligaciones y en los contratos y se nutre de la savia del progreso y de las experiencias de las relaciones económicas de derecho privado. Se tutela la buena fe y la legítima expectativa de quien, bueno, voy a resaltar esto. Vamos a ver. Bueno. La autonomía de la voluntad, que impera en las obligaciones y en los contratos. ¿A qué tipo de contrato, dentro de las tres categorías que están contempladas en el Código Civil y Comercial, alude? El contrato paritario. Muy bien. Ya sola diste en la respuesta de que esto no es un contrato de consumo y tampoco es de adhesión. Que nutre la experiencia en las relaciones económicas de derecho privado se tutela la buena fe y la legítima expectativa de cada quien. Es decir, partimos de la base de la autonomía de la voluntad de las partes, que cada quien está en pie de igualdad en la negociación de las cláusulas, de lo que cada quien quiso, bueno, y en definitiva acordaron, ¿no? Consensuaron, llegaron a buen acuerdo. Un contrato a medida. Cada quien negoció con el otro y llegaron a un consenso, firmaron un contrato. Y el contrato es ley para las partes, se presume que están en pie de igualdad, hay expectativas, trazado por la buena fe, expectativas que tienen que ser satisfechas
cumplidas. Y ese comportamiento se observa antes, durante y después. Este es un contrato paritario. A ver, retrocedemos un poquito más a ver si encontramos otras huellas que nos dicen aquí que esto no es consumeril. En ese marco, a mi juicio, se debe encarar el planteo de la demandada, que sostiene que deben aplicarse al caso las normas relativas al mandato. Ese argumento no fue admitido por el juez de primera instancia, quien en consonancia con lo planteado por el actor, o sea que fue el actor, o la de... no, debe encarar el planteo de la demandada. Es el demandado el que pide que se apliquen las normas del contrato de mandato. Y esto no fue atendido por el juez de primera instancia en consonancia con lo planteado por el actor. Decidió ampararlo en la figura del transportista contractual en los términos del artículo 163. Bueno, vamos a ponerlo así. El demandado pide se apliquen las normas del contrato de mandato. El ACU es el juez de primera instancia, en consonancia con el actor, es decir, que se alineó a la posición de la demandante o de la parte actora que inicia el juicio, se remite a las normas del contrato de transporte. ¿Dónde dice aquí relación consumeril o contrato de consumo? En ninguna parte. Regresamos entonces un poquito más para atrás. A ver. Estos prestadores no encuentran abrigo en ninguna figura específica de nuestra legislación. Se trata de un contrato innominado atípico que en ese carácter se encuentra regido por la voluntad de las partes y las demás normas generales de los contratos, los usos y costumbres y las normas que rigen a los contratos afines y compatibles. Bueno, no contrato de consumo. Estos prestadores no encuentran abrigo en ninguna figura específica de nuestra legislación. Se trata de un contrato innominado, atípico, que no está previsto. Y además, como eso no está regulado y es innominado y es atípico, las fuentes, bueno, no va a ser la ley porque no hay una regulación legal, entonces tengo que remitirme a otras. La voluntad de las partes, las demás normas generales de los contratos, normas que rigen a contratos afines, compatibles. Esto significa que utilizará el método de la analogía y se rige por la voluntad de las partes. ¿Qué quisieron decir? ¿Qué significa tal o cual cláusula que está en ese contrato, ¿no?
¿Qué hicieron efectivamente? Me remito a la realidad como fuente. Y a principios generales del derecho, la buena fe. No es contrato de consumo esto. La celeridad del tráfico exige adoptar fórmulas que primen la seguridad sobre la certeza o justicia. Es por ello que en el orden mercantil se infiltran numerosas disposiciones que asocian resultados jurídicos a la apariencia de situaciones, independientemente de la realidad de las mismas. En el orden mercantil, en el orden comercial. El ordenamiento jurídico protege, por imperio del principio de buena fe, la aceptación de las consecuencias derivadas de un estado jurídico que no se basa solo en una declaración de voluntad, sino en la apariencia de una situación jurídica. En estos casos de responsabilidad, se trata de una responsabilidad derivada de las propias declaraciones de voluntad, expresas o tácitas, imputables al sujeto de que se trata. En el caso no es necesario indagar acerca de la entidad de la diligencia que podría atribuirse a la actora cuando se estableció el vínculo, porque como se evidencia del relato, admitió haber conocido que subcontrató. Como el fallo apelado se basó en la responsabilidad imputable al transportista, porteador o acarreador, es preciso ponderar las reglas que la rigen y su aplicación en este caso. Ripper dijo que el transporte en sí mismo es un hecho material de desplazamiento. La cosa desplazada se entrega en otro lugar. El contrato de transporte debe ser definido como la convención por la cual una persona llamada anteriormente acarreador y actualmente transportista se obliga mediante una remuneración a entregar en otro lugar una cosa que se le ha remitido. Ajá, bueno, detenemos aquí porque les pregunto a ustedes, según esto, ¿cómo se caracteriza el contrato de transporte? El contrato de transporte debe ser definido como la convención por la cual una persona, llamada anteriormente acarreador y actualmente transportista, se obliga mediante una remuneración a entregar en otro lugar una cosa que se le ha remitido. Según esto, ¿cómo caracterizamos el contrato de transporte? Profe, ¿se refiere a si es bilateral o oneroso? Muy bien, ¿Qué tipo de caracterización? muy bien. Entonces, ¿cómo es? ¿Es bilateral? Bueno. ¿Oneroso? Uh-huh. ¿Algo más que se desprenda de esta definición? Que es de obligación continuada.
Bueno, está. ¿Y algo más? ¿Es aleatorio? Es conmutativo. Muy bien. Entonces, es bilateral, es oneroso, es conmutativo y de ejecución continuada. ¿Por qué es bilateral? Porque hay obligaciones de las dos partes, de uno a realizar el transporte de la cosa y de la otra persona a pagar por el servicio que le están prestando. Muy bien. Además, hay otras obligaciones comprometidas que tienen que ver con cumplir con el trayecto y el tiempo y entregarlo en un puerto o destino o terminal. Porque es el hecho, recuerden esto que enseña Ripper, que el transporte en sí mismo es el hecho de desplazamiento. La cosa desplazada se entrega en otro lugar. Es cumplir con el hecho del transporte de un punto al otro equidistante. Con esto quiero decirte lo siguiente, que es oneroso no solo porque hay plata de por medio, sino porque hay contraprestación. Es decir, cada una de las partes que firma este contrato tiene un sacrificio y un beneficio. Sacrifica algo en pos de obtener un beneficio de la otra. Y eso sucede con todo contrato que es oneroso. Compraventa, locación y este también. Hay contraprestación. Cae en la clasificación de contratos sinalagmáticos, donde hay reciprocidad en las prestaciones, contraprestación. Este contrato es de ejecución continuada porque, bueno, la relación o el vínculo se mantiene durante un tiempo. Esto no ha terminado con la entrega de la cosa al transportista, sino que él tiene que cumplir con todo el trayecto y entregarlo en un punto, en un momento, incluso seguir todo el trayecto estipulado, no desviarse, salvo caso fortuito, fuerza mayor, y bueno, en general tiene que seguir el trayecto pactado, porque ese trayecto ofrece menos riesgo, porque en función al trayecto convenido se puede negociar una baja de la prima. Este contrato es conmutativo, cada quien sabe al inicio lo que da y lo que debe, y este contrato es consensual porque se formó, las prestaciones se conformaron, se perfeccionaron una vez dado el consentimiento. O sea que es consensual, oneroso, conmutativo y de ejecución continuada. Y al ser oneroso también es bilateral. El objeto del contrato de transporte es el desplazamiento en forma segura, a riesgo del transportista, de una cosa o persona de un lugar a otro. El transporte supone que el transportador se hace cargo de los objetos que le son encargados. El transportista tiene asimismo la guarda de los objetos y la obligación de conducir la mercancía a su punto de destino por el itinerario convenido y en su defecto por el habitual, dentro del plazo convenido. Todo esto lo voy a resaltar, lo copio y lo pego, porque seguimos con este interrogante. ¿Es o no un contrato de consumo?
El porteador es entonces aquel sujeto que se obliga frente al cargador a transportar la cosa de manera profesional o como empresa, asumiendo los riesgos de su actividad comercial, cuya obligación solamente se puede considerar cumplida cuando se perfecciona la entrega en las condiciones de tiempo y lugar convenidos. El transportista está obligado a la entrega de la cosa transportada en el mismo estado en que la recibió, conforme constancia de la carta de porte. Esta obligación de entrega se clasifica como una obligación de resultado, en tanto su cumplimiento específico se materializa únicamente entregando la cosa transportada en el lugar y tiempo convenido en forma expresa o tácita. La falta de entrega en el lugar y tiempo convenido hace presumir la responsabilidad del deudor. Eso, profe, tiene que ver con el hecho de que sea conmutativo, porque está estipulado de antemano. Sí, conmutativo y consensual. Ya desde el inicio saben las prestaciones cada quien. Cada quien sabe desde el inicio lo que da y lo que recibe. El transportista solamente podrá liberarse de responsabilidad probando la ruptura de la relación de causalidad entre su obrar y los daños sufridos por la carga, siendo así indiferente la diligencia prestada por el cargador. Bueno, aquí tenemos una forma de resolución, un criterio que es muy distinto a lo que se aplica en derecho consumeril. En la ley 2440, a partir del artículo 40 en adelante, me dice que el sistema de responsabilidad es solidario, objetivo, y lo que tiene que probar el consumidor es la existencia de un daño. Aquí echa mano a la relación de causalidad, a tener que probar la subjetividad en la responsabilidad, si es con culpa, dolo. Y aquí tenemos la expresión de un eximente de responsabilidad por parte del transportista, que dice, solamente podrá liberarse probando la ruptura de la relación causal entre su obrar y los daños sufridos por la carga. Esto es muy distinto. Entonces, me sucede esto. Solamente habrá ruptura de nexo causal cuando se acredite la llamada causa ajena, etc. Yo esto se los muestro no para que estudien factor de atribución, relación causal y esas cosas, sino que aquí identifiquen que hay un criterio diferente de aquel que dice el artículo 40 de la ley 24240. Un criterio totalmente distinto en cuanto a cómo evaluar la responsabilidad. Así que esto tampoco es consumo. Ripper refiere a las responsabilidades del transportista en los siguientes términos. El transportador se libera igualmente de responsabilidad si prueba que la pérdida o la avería se debe a un acontecimiento insuperable e imprevisible que no le es imputable.
Bueno. Ahora bien, la jurisprudencia reconoció el carácter de transportista basado en el vínculo del operador con el cargador con prescindencia de quien realizó fácticamente el acarreo de la mercadería. Es lo mismo decir transportador. Apoyada en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ha puesto su acento en el vínculo jurídico con prescindencia del fáctico para la determinación de este sujeto. Más aún es precisamente a partir de la preeminencia de ese vínculo que ha establecido en la naturaleza del contrato entre las partes y las legitimaciones activa y pasiva en el juicio, en el proceso, en ese expediente, no solo la titularidad del medio utilizado por el transportador, no es la titularidad del medio utilizado por el transportador, ni el hecho de ejecutar la acción de transportar los que otorgan el carácter de transportista, sino que es el contrato, el vínculo jurídico, el que finalmente otorga ese carácter. Bueno, aquí se está refiriendo a un vínculo jurídico que no es consumo. Los nombrecitos de los personajes que intervienen en toda esta historia es operador, cargador, transportista, y me habla de la autonomía de la voluntad de las partes, que no es la titularidad del medio utilizado, ni el hecho de ejecutar la acción de transportar, sino que es el contrato, el vínculo jurídico el que finalmente otorga este carácter de transportista. Bueno, continuamos. El contrato de transporte es considerado entonces como un contrato fungible, en tanto, en palabras de Martorell, el porteador puede efectuarlo por sus propios medios y con su propia empresa, o valiéndose de los medios de otros y de una organización ajena. El porteador puede efectuarlo por sus propios medios y con su propia empresa. Así, aun cuando el cargador contrata con un solo transportista, como sucede en el caso, el hecho de que el porteador contrate a su vez con otros transportistas para efectuar el transporte al que se obligó es una situación de subcontratación regulada por el artículo 163 del Código de Comercio. Bueno, se está remitiendo una normativa que nada tiene que ver con esto del consumidor. Ahora bien, en el marco contextual descrito debo adelantar que comparto las conclusiones de la decisión del ACUO, del juez de primera instancia, en cuanto aplicó la legislación relativa al contrato de transporte. O sea que comparte con el magistrado de primera instancia en aplicar normativas relativas al contrato de transporte. No es consumerista, porque previene la invocación vacua de supuestas causales de exoneración. Bueno, se remite al contrato de transporte. Listo. Es que tras una detenida lectura de las constancias que están en el expediente, de los correos electrónicos donde se pactaron los términos de la contratación, etc. Véanse aquí en orden a precisar las obligaciones asumidas. Y continúo.
cita prueba, testimonial, lo que dicen los correos electrónicos. Resulta aplicable el artículo 163 del Código de Comercio, que dice, cuando el acarreador no efectúe el transporte por sí, sino mediante otra empresa, conserva para con el cargador su calidad de cargador y asume a su vez la de cargador para con la empresa encargada del transporte. Bueno, no es consumo, no es consumo. Esta solución adoptada por la citada disposición legal es lógica y responde a los principios generales en materia contractual, ya que el convenio lo ha celebrado quien recibe el encargo de efectuar el transporte, debiendo responder, por tanto, de su adecuada realización, corriendo por su cuenta y riesgo la derivación de sus obligaciones como transportista y la elección que haga de la persona o empresa que en definitiva realice el transporte. Conserva, pues, para con el cargador la vinculación contractual original, sin perjuicio de la nueva postura que asume respecto del encargado del transporte. Bueno, no es consumo. Bueno, voy a remitirme un poquito más adelante al principio. Bueno, de todo lo que se estuvo desarrollando hasta el momento, ¿no? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del contrato de transporte? Esto que resalté aquí, que coloqué en esta hoja Word, lo voy a compartir con ustedes para que esté a disposición en el aula virtual, junto con el fallo que acabo de leerles. Y sí, me gustaría escucharlos acerca del contrato de transporte. ¿Qué me pueden decir? Es un contrato bilateral. Creo que lo vimos en la anterior clase. Sí, que también es oneroso porque existe una contraprestación. Bueno, en la clase anterior nos remitimos al Excel y yo les explicaba cómo completarlo, cómo tenían que ir desarrollando la actividad para presentarla ustedes. Y bueno, entre los contratos seleccionados apareció el contrato de transporte. Los contratos se pueden estudiar a partir de esas caracterizaciones, pero también uno puede describir un contrato
a partir de las obligaciones que nacen para cada una de las partes. También podemos caracterizarlo en función de las conductas que efectivamente desarrollan las partes durante su vigencia. Nos podemos remitir a las cláusulas de un contrato, interpretar lo que cada quien quiso, cuáles eran las expectativas sembradas desde que nace ese contrato. Hay distintas formas de caracterizar los contratos y a partir de la lectura de este fallo han surgido distintas situaciones. Profe, entonces el contrato de transporte no sería un contrato de consumo, sino paritario. Muy bien. Bueno, ahí tenemos la puerta de entrada a un gran inicio para ir aplicando distintas cuestiones relacionadas a ese concepto. ¿Qué es un contrato paritario? ¿Qué es la autonomía de la voluntad? ¿Qué es la libertad de contratación? ¿Quiénes celebran ese contrato? ¿Cuáles son las fuentes aplicables? Si este es un contrato atípico o es regulado. Si no es regulado, ¿a qué otras fuentes me tengo que remitir? Y todo eso permite caracterizar un contrato. Me da un marco. Y ustedes pueden ir colocando cosas como si fuera una caja y entonces pueden ir metiendo todo lo que ustedes han escuchado acerca de contratos paritarios. Y arranca desde esta videoclase. Sí, aproximadamente desde el mes de septiembre en adelante. Aquí también tienen videoclase del 2 de octubre, la del 9 de octubre. Y todo lo que pueden ir diciendo acerca de qué es un contrato paritario, quiénes lo celebran, métodos de interpretar el contrato, por qué no es un contrato de consumo, qué es un contrato de consumo y qué no lo es. En ningún momento en todo el desarrollo en ningún momento leí normativas relacionadas con el consumidor, ni se remitía a la relación consumeril. Había otras formas o criterios o principios o eximentes para resolver sobre la responsabilidad de las partes. En ningún momento fueron nombradas como proveedor de bienes y servicios ni consumidor final. En ningún momento se leyó la palabra adhesión, sino al contrario, la autonomía de la voluntad, que el contrato a medida, que la falta de regulación, remitirse a contratos análogos como el mandato o eventualmente al transporte. Y como principio general se remitió a la buena fe, que está presente en todas las especialidades jurídicas. Sí, es un principio general del derecho. Sí, la verdad que ahora que lo estás enumerando queda demasiado claro que no es un contrato de consumo. Hay situaciones y palabras claves que no estuvieron mencionadas en ningún momento. Bueno, muy bien. Eh, Voy a generar esta página para pegar aquí
los párrafos de este fallo judicial que se leyeron en clase. Y bueno, respecto del contrato de transporte, si nos quedamos en que es bilateral, oneroso, consensual, conmutativo, ejecución continuada, simplificamos bastante la cuestión. Yo se los explico, hago énfasis en eso, porque es lo más pedagógico, didáctico para el inicio de temas tan complejos como este, y permite la comparación de una forma amena, didáctica, pedagógica, clara. De pronto, como verán, se puede complejizar más la cuestión. Ahora, respecto de la onerosidad, aquí se agregó algunas cuestiones que tienen que ver con el contenido del contrato de transporte. ¿Qué se tiene que pactar sí o sí en este tipo de contratos? Perdón, profe, vuelve a repetir la pregunta. Sí, ¿qué se tiene que pactar en este tipo de contratos? El tiempo en el que se entrega la cosa. Claro, el tiempo, El recorrido. el recorrido, el punto de inicio, el punto de destino, ¿y qué otra cosa? El precio. El precio, muy bien. Y las obligaciones en caso de que haya algún siniestro, que el seguro, ese tipo de... Antes que eso, vos dijiste que el recorrido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué sucede si por algún motivo no puede cumplir con el trayecto porque, no sé, el efecto climático, el estado de las rutas, un corte inesperado? Y ahí es cuando debería haber cláusulas que aclaren ciertas eventualidades que pueden llegar a suceder. Muy bien. ¿Y algo más? Y también se le puede agregar un contrato aleatorio en donde intervenga el seguro. El seguro. El seguro. Bueno. El seguro ya es aleatorio, ¿sí? El seguro es aleatorio. Quizás quisiste decir otra palabra, que no es aleatorio. No pedí justamente eso, pero pusiste un adjetivo calificativo respecto del seguro. Dijiste que es aleatorio. Respecto del transporte, de esta operación logística, el seguro que contratás es en función de toda esa operación.
Ajá, como que el seguro también tiene que ser específico con sus cláusulas y Es en función de la existencia de una obligación principal. Es claro, accesorio. accesorio. Claro, Ahí está, claro, accesorio. porque vos contrataste ese seguro porque estás encargando una operación de logística. Esa Claro, operación de logística excede el transporte, porque hay otras cuestiones involucradas. La logística es la planificación de todo el trayecto, que incluye el transporte, el seguro, el almacenamiento, claro. sí. Bueno, muy bien. Espera un momento. Ok, entonces, vamos sumando este fallo judicial a partir del cual se desarrolló la clase del día de hoy.